Buenas tardes, continuamos. Este vídeo va a ser bastante teórico. En él quiero dejar los indicios en los que para estudiar la recurrencia que traemos entre manos, xdn más 1 igual a bdn por xdn para todo número natural n minúscula, aunque estamos considerando el caso en que este vector x tiene tres componentes, o sea que esta p valdría 1, y con condiciones iniciales el vector x de 0 con elementos en R+, R+ es el conjunto de los números reales mayores o iguales que 0. Y esto elevado a p por 1 pues denota los vectores columna de tamaño de dimensión p que tienen elementos no negativos. O sea que, escrito de esta otra forma, B es una sucesión con valores matriciales, BDN es no negativa para todo n, y estamos en BDN, están participando en nuestro ejemplo dos sucesiones A minúscula, B minúscula, que hacen que BD mayúscula de n tenga límite cuando n tiende a infinito y sea la matriz A. Y en general, aquí en todo el contexto estamos suponiendo que nuestros vectores y matrices son de orden n. Perdón, de orden p. El n está reservado para la variable independiente. Entonces, toda la cuestión estriba en saber qué propiedades podemos deducir sobre las soluciones de este problema de condiciones iniciales de x de n cuando n tiende a infinito, basándonos en las correspondientes propiedades de esta recurrencia, donde ponemos en lugar de BDN la matriz constante A, y con unas condiciones iniciales que también serían no negativas. O sea que cuestiones relativas a el comportamiento asintótico cuando n tiende a infinito de las soluciones x no negativas, no triviales de esta recurrencia de coeficientes variables, cuando esa cuestión la trasladamos a que tiene que ver con el comportamiento asintótico de las soluciones de esta recurrencia de coeficientes constantes. Y si los resultados aquí obtenidos de alguna forma revierten información sobre la situación de partida. Pensemos un momento. Para valores grandes de n, b de n estará próximo a A. Entonces la relación del vector x de n con el x de n más 1 se parecerá mucho a multiplicar ese vector en vez de por b de n por A. Por lo tanto, de alguna forma, el cómo se comporta la transición de un vector x de n al siguiente x de n más 1, cuando n sea muy grande, se parecería a lo mismo que sustituir la b de n por A. De hecho, podemos pensar que partieran de las mismas condiciones iniciales, o sea que x de 0 y de 0 fueran iguales. Bien, entonces en este vídeo encontraremos algunas cosas relativamente complicadas. Yo lo que quiero es transmitir la información que yo he podido conocer a través de internet sobre resultados que se refieren a estas cuestiones. Estas cuestiones empezaron con unos teoremas de Poincaré a finales del siglo XIX, también de Perron, y luego autores más modernos pues han tratado la cuestión en los primeros 25 años del siglo XXI. Ya digo, algunas de las cosas que vendrán a continuación serán complicadas porque quiero dejar ahí el testimonio de si alguien quiere coger el testigo para poder demostrar lo que yo no he podido demostrar.
Segunda hoja. Nuestro caso, os recuerdo brevemente que tiene que ver con dos sucesiones A y B minúsculas que tienen valores en el intervalo abierto 0, 1, o sea que ADN y BDN son mayores que 0 y menores que 1. Y suponemos que estas sucesiones tienen límites a los que llamamos alfa y beta, por lo tanto el alfa y el beta son números que están entre 0 y 1, pero pueden ser 0 y pueden ser 1. O sea, alfa y beta tienen valores en el intervalo cerrado, 0, 1. La recurrencia que estamos interesados en estudiar, que no hemos llegado hasta el final, es esta. x1, x2, x3 de n más 1 igual a esta matriz por x1, x2, x3 de n. A esta matriz le llamaremos B mayúscula de n y en nuestro caso concreto los elementos de esta B de n son ADN, ADN0, BDN por 1 menos ADN, lo mismo aquí, y BDN. Y la última fila, 1 menos BDN por 1 menos ADN, se repite en el lugar segundo y en el lugar 3 1 menos BDN. Como existen los límites de ADN y BDN, todos los elementos de esta matriz tienen límite y su límite es la matriz alfa, alfa 0, beta por 1 menos alfa, beta por 1 menos alfa, beta, 1 menos beta por 1 menos alfa, lo mismo aquí y 1 menos beta. Arrancamos de unas condiciones iniciales que son tres números x1, x2, x3 de 0, que son tres números reales no negativos. De hecho, si fueran los tres 0, pues la solución idénticamente 0 sería solución y el asunto sería trivial. Vamos a suponer que alguno de estos Cs al menos es no nulo. Como la cosa se puede relacionar con un volumen total de un líquido espirituoso en 3 vasos, pues a esta suma de estos tres números le llamaremos T. También será la norma sub 1 de este vector. Entonces la solución será una sucesión vectorial x de n de 3 componentes y lo que nos interesa, la conjetura que hacemos es que el límite de x de n, cuando n tiende a infinito, existe siempre y es un vector L. Un vector L que cumple que A por L es L, o sea que es vector propio de esta matriz asociado al valor propio 1. Tanto B de n como esta matriz son estocásticas por columnas, entonces 1 es el radio espectral de A, también de B de n, y el límite, si pasamos aquí al límite, pues estos serían en las componentes del vector L, también aquí, y esto habría evolucionado a la matriz A. O sea que si existe el límite, que se cumpla esta condición es necesaria. Lo que no sabemos es si este límite existe. Hemos probado que en muchos casos así es. O sea, hemos estudiado cuando alfa es un número del intervalo abierto 0, 1 y beta también, y algunos casos donde alfa es 0, beta es 0, o alfa es 1, beta es 1, no todos ellos. Y también me quedan casos en que alfa esté en el intervalo abierto y beta sea o el 0 o el 1, y al revés. Beta esté en el intervalo abierto 0, 1 y alfa sea 0, 1. Pero en todos los casos, a través de los experimentos con Maple, conjeturamos que este límite existe. Una cuestión. Dibujamos aquí la figura esta de tres ejes mutuamente ortogonales, x1, x2, x3. Consideramos los puntos de coordenadas t0, 0, 0, t0 y 0, 0, t es esta suma. Y consideramos este triángulo que está aquí rayado en verde. Este triángulo es aquella parte del octante positivo, o sea, de aquellos componentes todas mayores o iguales que 0, situadas en el plano x1 más x2 más x3 igual a t.
Ese es un plano, pues bien, este triángulo es un trozo de ese plano. Este conjunto que está aquí remarcado en color verde, con las aristas también pertenecientes, le llamo K mayúscula y es un conjunto cerrado y acotado en R3, por lo tanto es compacto. Entonces, toda sucesión de elementos situados ahí, y ya quedamos que x1 más x2 más x3 sumaba lo mismo que x1, x2, x3 de n más 1. O sea que la suma esta se conserva constante y vale lo que vale cuando n0, t. Entonces, el vector x de n está en este triángulo. O sea, pertenece al plano x1 más x2 más x3 igual a t y tiene las componentes mayores o iguales que 0. Bien, pues esta sucesión de vectores que está en un conjunto compacto, por una propiedad de los compactos, tiene al menos una subsucesión convergente. O sea, que existen una sucesión de enteros, bueno, podría haber empezado en n sub 0 en vez de en n sub 1, n sub 1 menor que n sub 2 menor que n sub k, etcétera, tal que la sucesión x sub n sub k, perdonad, esta k es minúscula y esta k es este conjunto. Digo que existe una sucesión de enteros positivos estrictamente creciente, tal que la solución x de n sub k, sucesión cuyo índice es k, cuando k tiende a infinito, existe el límite y vale y pertenece a k. Dicho con otras palabras, brevemente, por ser k compacto, una subsucesión al menos de x de n converge. Y converge a un punto situado en este triángulo. Os recuerdo que tenemos en esta conjetura más elementos, como que un vector de Perron de la matriz B de n, que será, este u dependerá de n, pero no está hecho anotar aquí, magnificado por el factor este t, porque es en principio el vector de Perron, por definición, tiene norma 1, pues ese vector también tiende, tanto como x de n, tienden al mismo límite. De hecho, la demostración está, yo los casos que he conseguido demostrarla es probando que x de n tiene el mismo límite que tenga t por u de n. Y claro, ese sería el límite común. Todo esto en el caso general, pues solamente puedo deciros que seguro que hay una subsucesión que cumple esta condición. Lo que pasa es que hay un problema para tratar eso. Y es que si pongo aquí x1 de n sub k, aquí y aquí, pues aquí no me aparecería, si a esta sucesión le llamo y de k, pues aquí tendría y sub 1, y sub 2, no voy a decir todo el rato y, o y, que decís en otros lugares, y sub 1, y sub 2, y sub 3 de k. Pero aquí no tendría la y de k más 1. Entonces, cómo se comporta esta subsucesión convergente frente a estos... Hombre, una cosa es cierta, como el límite de b de n existe cuando n tiende a infinito, pues toda subsucesión, en particular esta subsucesión de b, o sea, b sub n sub k, cuando k tiende a infinito, también tiende a A. Eso es cierto. Pero ya digo, hay dificultades para deducir qué recurrencia tendríamos entre manos para esta subsucesión. Que lo que pretendemos es que no hay más subsucesiones, o sea, que esa subsucesión es toda la sucesión.
o que si existieran otras subsucesiones convergentes a otros puntos de K, pues que eso fuera imposible. Bien, seguimos. Esto es una cuestión que observé, me di cuenta algo tardíamente, y es que el vector XDN sabemos que es un vector 3×1, en nuestro caso, de elementos no negativos, y XDN más 1 pues es igual a BDN por XDN. O sea que XDN más 1 pertenece a la imagen de la matriz BDN. La imagen de una matriz es el vector, todos los vectores de la forma, la matriz en cuestión por un vector cualquiera columna. Sabemos que ese conjunto de vectores, al variar las columnas en todas las posibilidades, forma un subespacio vectorial de este espacio vectorial. Bueno, el espacio vectorial sería quitando aquí el más, ¿no? Entonces, este subespacio vectorial contiene al vector XDN más 1. Y vamos a ver que nosotros podemos saber algo de hacia dónde converge este subespacio en términos de subespacios. Y entonces, como nuestro vector XDN o XDN más 1 para cuestiones de límite son equivalentes, está metido en este subespacio y le tiene que seguir en su convergencia hacia, ya os adelanto, la imagen de A, de la matriz límite. Pero bien, antes de llegar allí, por una propiedad que tienen todas las matrices, en este caso BDN es una matriz real, entonces aparece aquí la traspuesta, si no aparecería la traspuesta conjugada. La imagen de BDN y el núcleo de la traspuesta de BDN mantienen esta relación. Este subespacio imagen de N es el ortogonal, en el producto escalar ordinario de aquí, es ortogonal al núcleo de BDN traspuesta. Esta matriz, su núcleo es un subespacio, pues ese subespacio, su ortogonal es la imagen de BDN. Entonces, como XDN más 1 para todo n pertenece a la imagen de n, eso es trivial porque es este por otro, pues resultará que este elemento que está en este subespacio será ortogonal a todos los vectores situados en este núcleo. O sea, para todo z del kernel núcleo de la traspuesta de BDN, se tendrá que, bueno, todo esto permitidme denotar el producto escalar de dos vectores v y w de r elevado a 3×1, pues definido como la suma de v sub i por w sub i, las componentes sumándolas desde 1 hasta igual 1 hasta 3. Y este z, en principio todos los vectores, si tenemos que pensar en ellos, los ponemos en columna. A sus componentes las llamaremos z sub 1, z sub 2, z sub 3. Pues bien, este x1 de n más 1 por pertenecer a la imagen de BDN, pues tiene que ser ortogonal a todos los vectores z que hay ahí. Eso lo escribo así, x de n más 1 producto escalar por z igual a 0. Llamo 2 a esta igualdad. Que z pertenece al núcleo de esta matriz, pues equivale a que BDN traspuesta por la columna z es el vector columna 0. Transponiendo aquí, pues me queda que z traspuesta por la traspuesta, o sea que z traspuesta será un vector fila por BDN será igual a la fila de ceros. Para ilustrarlo, pues esto lo he escrito más detalladamente. Si z es este vector columna, pues z traspuesta es esta fila y el vector en cuestión aquí sería esta fila. Entonces, vamos a ver qué relación tienen las componentes z estas con n. O sea, vamos a resolver este sistema en las incógnitas z sub 1, z sub 2, z sub 3 en función del n. A esta ecuación matricial o sistema de ecuaciones escalares le llamo 1. Resolviendo 1, lo hice con Maple, pero podéis creerme, sale
se obtiene que estas zetas son de esta forma o proporcionales a este vector. De hecho, este núcleo veremos enseguida no, a lo largo de este vídeo, que el rango de BDN es 2. Por lo tanto, el núcleo de BDN tiene dimensión 1 y el de su traspuesta también tiene dimensión 1. Entonces esto propiamente es una base de este subespacio. Si nos atenemos bien, esto habría que ponerlo en columna, para hablar de la base. Bueno, pues de aquí hemos deducido la forma de estos vectores en función de n. Como nuestra B mayúscula se define en función de ADN y BDN, curiosamente aquí no aparece ADN, no deja de ser una cuestión curiosa, son todos los vectores iguales a este o proporcionales a este de aquí. 0, BDN menos 1, BDN. O sea que el producto escalar del vector x de n más 1 por este z, pues ha de ser 0. 0 igual x de n más 1, producto escalar por z. Pero z es este vector o sus proporciones. Entonces, el vector x de n más 1, sus componentes se llaman x sub 1 de n más 1, x sub 2 de n más 1, y x sub 3 de n más 1. Entonces, haciendo este producto escalar aquí, me quedará x sub 1 de n más 1 por 0, no lo pongo, más x sub 2 de n más 1 por b de n menos 1, lo pongo ahí entre corchetes, más x sub 3 de n más 1 por b de n. Entonces esta suma de ser igual a 0. En esta suma pasamos al otro miembro, x sub 2 de n más 1 por b de n menos 1, lo cual al pasarlo simplemente pues cambiamos esto y lo ponemos 1 menos b de n, y me queda que x sub 3 de n más 1 por b de n es igual a 1 menos b de n por x sub 2 de n más 1. De donde, despejando de aquí x sub 3 de n más 1, pues me queda que es igual a 1 menos b de n partido por b de n por x sub 2 de n más 1. O sea que esto lo tienen que cumplir siempre la segunda y la tercera componente de nuestra solución. Entonces digo aquí que si supiera que existe el límite de x sub 2 de n cuando n tiende a infinito y conociera su valor, digamos L sub 2, y se cumpliera que el límite de b minúscula de n, beta, es mayor que 0, si supiera eso, pues si este tiende a L sub 2, x sub 2 de n más 1 también, y como aquí conocemos que el límite de esta fracción es 1 menos beta entre beta, pues existiría el límite de x sub 3 de n más 1, por lo tanto el de x sub 3 de n cuando n tiende a infinito sería 1 menos beta partido por b de n por L sub 2. Como la suma de las tres componentes x1 de n más x sub 2 de n más x sub 3 de n es constante y vale t, pues entonces tendríamos que también se deduciría de esta suposición que existiría el límite de x1 de n cuando n tiende a infinito y sería t menos el límite de x sub 2 al que hemos llamado L menos 1 menos beta partido por beta por L sub 2 que es el límite de x sub 3. Haciendo aquí un poco cuentas, pues esto queda t menos L sub 2 partido por beta. O sea que esta condición importante de momento me permite establecer una relación estrecha entre las tres componentes L sub 1, L sub 2, L sub 3, bueno aquí no las he llamado, del límite del vector x de n, si existe el de esta componente, al menos. Curiosamente, en ese límite no aparece alfa, que es el límite de ADN. Dejémoslo de momento ahí. Ahora os voy a poner tres teoremas conocidos
estos ya son a partir del año 2000. Este es de 2002, ya lo he puesto antes en otros vídeos. Y otros teoremas del 2018 y tiene algo que ver con un teorema en el 2020. A ver, recordemos, llamemos M porque la letra mayúscula la tengo comprometida. Sea M una matriz cuadrada de orden P no negativa. Supongamos que es irreducible y que es primitiva. Para ser primitiva, por definición, debe ser irreducible, o sea que hay una cierta redundancia. Supongamos que su radio espectral, bueno, sabemos que su radio espectral, en este caso, pues tiene un vector propio que es no negativo, perdón, de hecho es positivo, y su norma su 1 es 1, y cumple que m por u pues es el valor propio por u. A este vector es el que se denomina, para estas matrices irreducibles primitivas no negativas, es el que se denomina vector de Perron de M, al que cumple que es vector propio asociado al radio espectral de M y que tiene norma su 1, 1. Entonces, otra notación que usaremos, cuidado que esta es la letra ρ y esta es la P minúscula, pues al U le llamaremos P de M, por ser vector de Perron. O sea que reescribiendo esta igualdad me quedaría M por P de M, vector columna, igual al escalar ρ de M por P de M y norma su 1 de P de M igual a 1. Bien, estas notaciones es simplemente para la notación de P de M. Entonces el teorema 1 del que ya los pusimos y utilizamos cuando alfa y beta estaban estrictamente entre 0 y 1, se debe a Bouzaris, Elaidi y Yang en el 2002. Y dice lo que está aquí entre estas comillas típicas en castellano. Sea B una aplicación de los naturales en las matrices reales de orden cuadradas de orden P no negativas, tal que se cumplen varias cosas. Una, para todo n de n, la matriz B de n es irreducible y primitiva. 2. Existe el límite de B de n cuando n tiende a infinito. Cuidado que esto es un enunciado general, no es nuestra B de n 3×3, es cualquiera. Y tercera condición que se cumple, que este límite es una matriz irreducible y primitiva. En principio, como límite de matrices no negativas sería no negativa. Pero un problema que tendremos es que no siempre nuestro límite me dará que el límite es irreducible y primitiva. Entonces, bajo estas tres condiciones, para toda solución X no trivial, o sea, no idénticamente 0, y no negativa de x de n más 1 igual a b de n por x de n, donde n recursos naturales, existe el límite de x de n cuando n tiende a infinito y es igual a la norma su 1 de las condiciones iniciales del vector x de 0 por el vector p de a, el vector de Perron de a. Esta norma su 1 es lo que nosotros en nuestro caso hemos llamado T mayúscula. Bien, este es un teorema que nosotros aplicamos cuando, ya digo, alfa y beta estaban en el intervalo abierto 0,1. Luego, buscando, me di cuenta que hay un matemático húngaro que se apellida Pituk, que pues desde los años 90 está persiguiendo estas cuestiones. Entonces, en un artículo con otro matemático austríaco, Porsche, no sé cómo se pronunciará, del 2018, llegaron al siguiente refinamiento del teorema de Bouzaris, Elaidi y Yang. Es un poco largo. Sea esta notación cualquier norma en este espacio vectorial. Llamaremos norma de una matriz M. Aquí he metido la pata. Esta tendría que ser la M. Para cualquier matriz M.
la norma de esa M sería el supremo de la norma de M por X. Esto es un vector columna, ese producto luego es esta norma, extendido ese supremo a todos los X del espacio vectorial R elevado a P por 1, cuya norma es 1. A esta se le llama la norma inducida en el espacio de matrices. Supongamos que B es una aplicación de n en R elevado a P por P, o sea, una sucesión con valores matriciales, una sucesión matricial. Supongamos que satisface las siguientes hipótesis: hipótesis H sub 1, hipótesis H sub 2 y hipótesis H sub 3. Esto que está aquí en verde no lo leáis ahora. Hipótesis H sub 1. Suponemos que el supremo de la norma de la matriz B de n cuando n recorre los naturales, el supremo de ese conjunto es menor que infinito, o sea, es una sucesión esta de números reales acotada. Superiormente e inferiormente también, claro. Que para todo n de los naturales B de n es una matriz no negativa, o sea, todos sus elementos son mayores o iguales que ceros. Esta es la matriz de ceros. Y suponemos que existe un entero positivo Q tal que todos los elementos de la potencia qésima de B de n, o sea, tal que B de n elevado a Q, todos sus elementos tienen su ínfimo cuando n recorre los naturales, o sea, que hay muchas sucesiones. Una para cada par y j entre con elementos desde 1, 2 hasta P. Para cada posición de la matriz, el ínfimo de esa sucesión ha de ser mayor que 0. Esto es lo que lleva encerrado que la B de n va a ser primitiva, por lo tanto irreducible. Y no se exige que exista el límite de B de n cuando n tiene infinito, sino que le piden algo menos exigente. Y es que el límite de B de n más 1 menos B de n, el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito sea 0. Ved que si B mayúscula de n tuviera límite y fuese A, pues este límite existiría y sería A menos A 0. Pero esto es menos exigente que exigir que B de mayúscula de n tenga límite. Entonces dicen el teorema de estos señores: si estas tres hipótesis se cumplen, entonces toda solución X que va de los naturales a R P por 1 de la recurrencia X de n más 1 igual a B de n por X de n, donde n pertenece a n, que empieza en el conjunto de vectores no negativos P por 1 y no es el 0, o sea que no empieza en el 0, 0, etc., satisface que el límite cuando n tiene infinito de esta sucesión es 0. ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos el vector x de n, es un vector columna, partido por este número, la norma de x de n, menos p de b de n. P de b de n es, como dice aquí, el vector de Perron de b de n. Hemos quedado que esta hipótesis implicaba que es primitiva y por lo tanto irreducible, y entonces tiene sentido hablar del vector de Perron de esta matriz. Daos cuenta que si sabemos probar que el límite de P de B de n existe, eso implicaría que existe el de este cociente, y estamos en nuestro caso particular, esta norma es constante y vale t. Luego, esto, digamos, nos solucionaría el problema. Pero ya os digo que mis intentos, cuando tenía alfas y betas comprometidos, me han impedido probar la hipótesis esta 2. El ínfimo de que en todas las posiciones sea el ínfimo mayor que 0. En algunas posiciones, pues, si el alfa es 0 o el beta es 0, o alfa, se me estaban acercando algunos términos el límite a 0, con lo cual se estaba violando esta condición. O sea que yo no he podido aplicar este teorema. Más adelante, en 2020, Pitou publicó en un congreso
un refinamiento, otra expresión de este mismo teorema, pero en vez de estas condiciones h sub 1, h sub 2, lo que pidió es que existieran, que BDN fuera tal que existieran matrices P y Q no negativas cuadradas tales que P fuera menor o igual que BDN menor o igual que Q, esto se entiende elemento a elemento, para todo n, y que la matriz P fuese primitiva. Entonces, con esas dos hipótesis, estas que existen P y Q con estas desigualdades y esta condición, pues esas le implicaban esto. Y entonces, bajo estas condiciones, más que este límite sea 0, se saca esta condición. Este es una explicación de relax, pero importante. Yo quiero demostrar que el límite de esta sucesión vectorial x de n existe cuando n tiende a infinito y es un vector. Bien, pero un vector, permitidme escribirlo con esta flecha y llamarlo v con esa flecha, el vector v está caracterizado por dos cosas. Por la dirección, en español llamamos dirección a la recta en la que está, y entonces hablamos de dirección y sentido, hacia dónde de esa recta apunta. Entonces está determinado por su dirección y sentido y su longitud. La longitud del vector, pues en este contexto le llamamos norma. Entonces, si consideramos que conocemos la dirección y sabemos su longitud y el sentido, pues entonces sabemos qué vector es. Entonces, esos vectores que tengo yo entre manos los pintaría x de 0, x de 1, puntos, x de n, y si convergieran a un vector, al L. Entonces, en vez de mirar a ver si existe el límite de x de n, me quedo solo con uno de sus facetas, me quedo solo con la dirección en la que está y me pregunto si esas direcciones convergen a alguna dirección. Estoy llamando direcciones a las rectas en las que están estos vectores. Esto estaría el origen muy mal pintado porque está ahí todo un poco desparramado, pero sería un único punto. El x de 0, el x de 1, el x de 2, etcétera, y está el límite L. Esto tiene que ser más fácil de demostrar, porque es menos exigente. Solamente habría que probar la distancia entre direcciones, se puede medir por el ángulo que forman, o esto está, claro, dos direcciones todas en el mismo origen, aunque esté en el espacio de 3 dimensiones, de hecho esto está en el espacio de p dimensiones, dos direcciones determinan un plano y en ese plano estas dos rectas determinan un ángulo. Y veremos luego que se define una distancia entre subespacios vectoriales que en el caso de subespacios vectoriales unidimensionales pues coincide con el valor absoluto del seno de ese ángulo. Bien, el caso es que se puede intentar ver si ese límite existe, o sea, si este vector, digamos, converge direccionalmente a la dirección, a cierta recta, a cierta dirección. Con lo cual, en nuestro caso, si probásemos eso, pues como estos vectores van teniendo norma constante, pues estaría determinado el L, porque sería, me hace falta dirección y sentido, y entonces he pintado aquí las rectas por ejemplificar lo que sería el plano proyectivo, perdón, el espacio proyectivo asociado a este espacio vectorial, en donde cada elemento de ese espacio proyectivo sería un subespacio de dimensión 1 quitándole el 0. Y también podríamos identificar el espacio de las direcciones con todos los vectores unitarios o todos los elementos de la esfera unidad, entendiéndolos como los vectores que arrancando del origen terminan en esa esfera unidad. O sea, podríamos pensar en probar esa cuestión. Bien, el caso es que este asunto pues ha sido considerado ya desde al menos Hilbert
Y entonces Hilbert definió una distancia en ese espacio, una métrica proyectiva de Hilbert. Se puede ver tanto las referencias de antes como las que pondré ahora estarán detalladas en la descripción del vídeo. Entonces Pituch, en el artículo que reedita este ejemplo y más, y cambia estas dos condiciones H1 y H2 por estas otras, en color verde, pues también define esta métrica proyectiva de Hilbert. Llama R sub más a los X, vectores columna de RP por 1, que son positivos, o sea que tienen todas las componentes mayores que 0. En esto hay varias confusiones y notaciones, porque en números reales el ser mayor implica que es mayor, igual o distinto. Pero claro, aquí algunas X podrían ser positivas y otras 0. Pues no, esta notación yo la estoy usando en el sentido de exigir que todas las componentes del X sean positivas. Entonces, para un par de XY que estén aquí, pues la distancia entre ellos se define, ahí va, logaritmo neperiano de este cociente de números reales. Se divide la componente yésima de x sub y entre la yésima del vector y. X sub y entre y sub y recorriendo y latina desde 1 hasta p, y el máximo de estas cantidades al numerador y el mínimo de esas cantidades al denominador. Como todos los números en danza son positivos, pues esto existe. Además, el máximo es mayor que el mínimo, o sea que esto es mayor o igual que 1, o sea que el logaritmo este neperiano es mayor o igual que 0. No va mal para ser una distancia. Si no saliera una distancia negativa, yo no lo he visto, pero Pituch afirma que esto es igual a esta cantidad, lo cual sería un ejercicio muy interesante. Bien, pues con estos instrumentos se podría intentar demostrar que x de n converge direccionalmente, o sus direcciones convergen. He puesto aquí, resumiendo, que se trataría de estudiar el límite de la recta de dirección de x de n, y me daría una recta límite, y luego el límite de la norma de x de n, y entonces buscando en esta recta límite el vector cuya norma fuera este número, pues habríamos terminado la cuestión. Sí, ya sé que aquí estoy manejando una cierta imprecisión y no hablo nada del sentido. Pensad que estoy pensando al decir dirección en los vectores unitarios, con lo cual sí que eso me apunta una dirección y sentido. Bien, todavía no acabo de decir estos teoremas que se podrían utilizar. En ese mismo artículo donde Pituch pone la métrica proyectiva de Hilbert, da este otro teorema, teorema 3, que para mí tiene un interés más bien teórico. Dada la sucesión B, definida en los naturales con valores en las matrices no negativas de reales, de orden P, definamos la llamada matriz de transición, que se define como X mayúscula de n. Recordar, algunos habréis visto mis vídeos, que yo a las mayúsculas las distingo poniéndoles esta barra horizontal en donde se puede ver más claramente. Entonces, para todo n natural, x de n se define como este producto. B de n-1 por B de n-2 por puntos por B de 1 por B de 0. La presencia de puntos suspensivos en una expresión hace que su manejo sea problemático. Y otra cosa, tened muy presente que el producto de matrices no es conmutativo. O sea que esto, si lo abreviásemos, pues habría que decir en qué orden se recorren los índices. Bien, como aquí he puesto hasta n-1 para que la cosa tenga sentido, la defino para n mayor o igual que 1. Con esta notación, toda solución de la recurrencia esta, x de n más 1 igual a b de n por x de n, cuando en los recursos naturales, se puede escribir como
solución X minúscula de n igual a matriz X mayúscula de n, esta matriz de transición por X de 0. En ecuaciones diferenciales habría algo parecido, esto se llamaría a veces la matriz fundamental o el matrizán, el lenguaje que puede verse en el libro de Gammacher de teoría de matrices, u otras cosas que tienen que ver con... me callo. Entonces, esto es cierto, pero no es más que pensar en cómo se soluciona esto. Se toma X de 0, se multiplica por B de 0. Lo que resulte se vuelve a multiplicar por B de 1. Lo que resulte se multiplica a la izquierda por B de 2. Así sucesivamente hasta multiplicarlo una vez menos. O sea, cuando aquí haya n-1 y aquí también, pues esto será n-1 más 1, o sea, aquí quedará X de n. O sea, esta. Pero ya digo, el problema es cómo calcular esto explícitamente o cómo manejarlo. Supongamos que existen P y Q, matrices constantes, no negativas, tales que P es menor o igual que B de n, menor o igual que Q de n para toda n, o sea, esto es componente a componente, estas desigualdades, y que P es primitiva. Entonces, para toda solución X, sucesión de los naturales a estos reales, de 1 con valor inicial X de 0, que está en los vectores columna, aquí es el signo más, no negativos, pero que no es el 0, existe el límite de esta sucesión, X de n partido por la norma de X de n, esa norma cualquiera que hayamos elegido, menos P de X de n, el vector de Perron, P de X de n es el vector de Perron de X de n. Claro, esto de aquí, con esta condición, implica que esta matriz pues es irreducible y primitiva y por lo tanto tiene vector de Perron. Y si conociésemos cómo hallar el límite del vector de Perron de X de n, lo cual hace lidiar con estos puntos suspensivos, pues podríamos hallar el límite de este cociente. Bien, estos son teoremas que atañen a esta cuestión. Ahora aquí os voy a plantear otra línea de ataque, perdonadme, voy al principio, ahí he planteado cosas, aquí he dicho algo, aquí he hecho algunas cuentitas sobre lo que valen las componentes del límite de X de n si supiera que existe el límite de la sucesión X sub 2 de n, y que fuera L sub 2 y el beta fuera positivo. Bueno, pues tras decir estos teoremas conocidos en el siglo XX, que siguen la línea de Poincaré y Perron, pues ahora vamos a ver otra línea de ataque que yo la cuento, pero tampoco la he podido utilizar del todo. Vamos a ver, hemos quedado que si X de n más 1 es igual a B de n por X de n para todo n, pues se tiene que X de n pertenece al subespacio imagen de B de n para todo n. Nuestra B de n, en nuestro caso, es la sucesión, las matrices formadas por ADN, ADN 0, la primera fila, perdón, bebo agua. Segunda fila, B de n por 1 menos ADN, se repite ese término, y en la tercera posición B de n, y tercera fila, 1 menos B de n por 1 menos ADN, lo mismo aquí, y el último elemento, 1 menos B de n. ¿Qué rango tiene B de n? O sea, ¿cuál es la dimensión del subespacio imagen de B de n? Es el rango de B de n. Bueno, para empezar, como aquí hay dos columnas iguales, pues el determinante de esta matriz es 0. O sea que como el determinante es 0, el rango no puede ser 3. Pues es menor que 3, pues el rango de B de n es menor o igual que 2. Por otra parte, para todo n, tenemos que A de n está entre 0 y 1, y B de n también. Entonces, si me fijo en esta submatriz de aquí,
el menor correspondiente a esta submatriz es ADN 0, BDN por 1 menos ADN, BDN, es el producto de ADN por BDN. Por lo tanto, como son ambos positivos, pues esto es distinto de 0. Luego, esta matriz tiene un menor no nulo, una matriz, una submatriz de orden 2 cuyo determinante es no nulo. Por lo tanto, el rango de esta matriz es 2. Vale, entonces para todo n, la dimensión de este subespacio sé que es 2. Para no llenar más cosas, esto sigue. Y he dicho que se podía hablar de distancia entre direcciones, entre rectas. Bueno, se puede hablar, esto está bastante estudiado, de distancias entre subespacios vectoriales. Subespacios vectoriales que yo, no sabiendo si se podría aquí utilizar los reales, la transcribo tal como conocí esto. G mayúscula con barra doble por Grassmann, lo que llaman la Grassmanniana, o sea, G de C elevado a P es el conjunto formado por todos los subespacios vectoriales del espacio vectorial complejo C elevado a P. C elevado a P podéis pensar que son vectores fila o columna de P componentes. A esa distancia la vamos a denotar con la letra griega teta o z. Entonces, si tengo dos vectores x1, perdonad un momento, paro aquí esto, hay una tormenta. Bueno, reanudamos. Parece que ya pasó la tormenta. Si x e y son vectores de c elevado a p, cuyas componentes son estos números complejos, x1, x sub p, y1 y sub p, el producto escalar lo denotamos así, se define como la suma de x sub y por y sub y conjugado, sumando de y desde 1 hasta p. Entonces la norma asociada a ese producto escalar es la norma euclídea, por cierto. Me he dado cuenta que me había dejado poner aquí módulo o valor absoluto de x sub y al cuadrado. La norma euclídea, norma de x sub 2, es igual por definición a la raíz cuadrada, o sea, la suma de igual a 1 hasta p de los valores absolutos de x sub y al cuadrado elevado a 1/2. Y si A es una matriz de tamaño p por p de números complejos, pues la norma inducida a esta norma euclídea pues será el máximo, también se puede poner supremo, pero es alcanzable, o sea que antes hemos puesto supremo para la norma inducida, se puede poner máximo. De la norma sub 2 de A por X, partido por la norma sub 2 de X extendido a todos los vectores X no nulos de C elevado a P. Esta se llama la norma espectral o norma L2, es la norma, también norma de Hilbert, es la norma asociada a la norma euclídea. Entonces, con ayuda de esta norma vamos a definir un número que mide la distancia entre dos subespacios L y M. Si estos son L y M dos subespacios, con esta notación, no muy usual, se denota que estos son subconjuntos de C elevado a P. C elevado a P es un espacio vectorial sobre los complejos. Y esta notación denota que estos dos subconjuntos tienen la estructura que tiene este. O sea que esto de menor o igual lo que quiere decir es que L y M son subespacios vectoriales de C elevado a P. O también con la notación que hemos usado ahí, pertenecen a G de C elevado a P. Entonces la abertura entre L y M
también se llama en inglés gap matrix, gap, separación, apertura, se define como ZdLm igual por definición a la norma de P sub m menos P sub L, donde P sub m y P sub L son los proyectores ortogonales sobre m y L respectivamente. Brevemente, ¿cómo se define P sub m? Aquí hay una identificación entre matrices y aplicaciones lineales que representan, que os entiendo que lo conocéis. Si tengo un subespacio Lm, pues existe un único subespacio ortogonal a él, al que llamo M', o sea que M' sería un subespacio ortogonal a M, tal que la suma directa de M y de M' me diera el espacio total c elevado a p. Entonces cualquier vector x de c elevado a p se puede descomponer de manera unívoca como la suma de dos vectores x1 de m y x2 de m'. Estos vectores son únicos, están únicamente determinados por el x y el subespacio m. Entonces definimos una aplicación de cp en cp que a este x le haría corresponder el vector x1. Entonces, bueno, aquí está su notación para el ortogonal de m, el subespacio ortogonal de m, y se entiende que P de m o bien es esta aplicación, y esto habría que hablar de aplicaciones lineales, o es la matriz asociada a esta aplicación lineal en la base canónica de c elevado a p. O sea, la formada por vectores de la forma un 1 y los demás ceros. Análogamente se definiría P sub L, el proyecto ortogonal. Entonces, la norma, la espectral de esta diferencia es la distancia de L a M, o la abertura entre L y M. Eso hace de este conjunto un espacio métrico, o sea, cumple las propiedades de una distancia. Incluso creo recordar que es compacto y completo, aunque eso no importa mucho aquí. En el libro de Gover, Lancaster y Rothman, titulado Invariance at the Spaces of Matrices with Applications, os pondré la referencia. En el teorema 15.1.3 hay el siguiente enunciado. Si A sub m, m desde 0 hasta infinito, es una sucesión de matrices de c elevado a p por p que converge a la matriz A, también de c elevado a p por p, y es tal que la dimensión del subespacio imagen de A sub m es igual a la dimensión de imagen de A para todo m perteneciente a n, entonces la sucesión de subespacios imagen de A sub m desde m igual a 0 hasta infinito converge en la métrica z o teta de la apertura, converge en este espacio métrico al subespacio imagen de A. Hay aquí una extensión de este teorema que os la cuento. Es un poco más enrevesada. Si esta igualdad no se cumple, si dimensión de la imagen de A sub m es distinta a la dimensión de imagen de A, ver, si esto fuera para un número finito de m's no habría problema, porque a partir de un cierto m serían iguales y la cuestión de la convergencia estaría solventada. Pero si esta desigualdad se da para infinitos valores distintos del m, pues entonces no se puede demostrar que el límite de esta sucesión de subespacios sea la imagen de A, sino que la imagen de A está contenida, o es un subespacio de la forma límite de la imagen, cuidado, esto no es I sub m, esto es IM, imagen de la matriz A sub m sub k. A ver,
donde m sub 0 es menor que m sub 1, menor que puntos, menor que m sub k, menor que puntos suspensivos, es una sucesión de enteros positivos, y esta sucesión, imagen de a sub m sub k desde k igual a 0 infinito, es una subsucesión de esta sucesión. Entonces, si se cumple que esto no se da esta igualdad, esta constancia o esta igualdad, para infinitos valores de m, imagen de A, o sea, esta sucesión no necesariamente es convergente. La sucesión está de subespacios imágenes, pero hemos dicho que el subespacio este era compacto. Admite sucesiones convergentes. Y imagen de A está contenido en el límite de una de las subsucesiones convergentes de la sucesión imágenes de a sub m, m igual a 0 hasta infinito. O sea, que este teorema tiene enjundia. En nuestro caso, la dimensión de la imagen de B, nuestra B 3×3, hemos quedado que era el rango de B de n y que era 2 para todo n. Si llamamos A al límite de B de n, os recuerdo una vez más que entonces A es el límite de A minúscula de n, alfa 0, y con beta al límite de B minúscula de n, beta por 1 menos alfa, lo mismo aquí, beta, 1 menos beta por 1 menos alfa, se repite aquí y aquí 1 menos beta. Entonces, si alfa y beta son mayores que 0, pues tengo este menor aquí. Bueno, a todo esto, el determinante de esta matriz, como tiene dos columnas iguales, es 0. O sea que el rango es 2 o menor. Si alfa y beta son distintos de 0, pues como este menor tiene determinante alfa por beta, distinto de 0, pues el rango de A es 2. Utilizando el teorema 4, el teorema 4 es este, pues existe el límite de esta sucesión de subespacios imágenes de B de n. Aquí nuestra sucesión A de m es B de n, cuando n tiende a infinito, y el límite es imagen de A. Si alfa es mayor que 0 y el beta es 0, todavía podemos asegurar esta convergencia y esta igualdad. Si beta es 0, pues aquí en esta matriz me quedará alfa, alfa, 0. Si el beta es 0, aquí quedará 0, 0, 0. La segunda fila toda de ceros. Si beta es 0, aquí quedará 1 por 1 menos alfa, 1 menos alfa, 1 menos alfa, y aquí 1 menos 0, 1. Como tenemos que estos dos vectores columnas son linealmente independientes, o si queréis el menor formado por alfa beta y menos 1 menos alfa y 1, ese determinante vale alfa, distinto de 0, pues el rango es 2. Por lo tanto, el rango es igual al rango de B de n, o sea, la dimensión de la imagen de A es igual a la dimensión de B de n para todo n. Por lo tanto, si el alfa es mayor que 0, ya sea beta 0 o no, el límite de esta sucesión de subespacios existe y es imagen de A. No sé si más adelante diré por qué. ¿Por qué me interesa esta cuestión? Tenemos a nuestro x de n más 1 metido en este subespacio. Y el límite del vector de Perron de B de n y el vector de Perron de A, o vectores unitarios asociados al valor propio 1 de A, que queremos probar que x de n converge a S. Entonces, de alguna forma, esto no nos da el resultado, pero sí que nuestro vector x de n más 1 está metido en este subespacio que se está acercando tanto como se quiera a la imagen de A. Luego, a partir de ahí, de hecho, cuando unos subespacios tienden a un subespacio, los vectores de este límite siempre son de esta forma. Cualquier vector que esté en este subespacio, límite en imagen de A, es límite de una sucesión de vectores elegidos, uno en cada uno de estos subespacios. A ver,
No es que toda sucesión que está aquí converge, eso no lo sé. Lo que sé es que cualquier elemento de aquí es límite de una sucesión de vectores que van estando en estos subespacios. No es que sea nuestro XDN, ¿eh? Siguiente hoja. Hemos quedado que si alfa es positivo, pues el rango de A era 2. Pero si alfa es 0, pues me quedan estas situaciones. Si alfa es 0, puede ser beta mayor que 0 o beta 0. Si beta es mayor que 0, pues me queda alfa, alfa, o sea 0, 0, 0. Aquí quedaría beta por 1 menos alfa. 1 menos alfa es 1, o sea beta, beta, beta. Aquí quedaría 1 menos beta por 1 menos alfa. 1 menos alfa es 1, pues 1 menos beta, 1 menos beta, 1 menos beta. Está claro que las tres filas de aquí son linealmente, o sea, quiero decir, la tercera fila es proporcional a la segunda. Luego, el rango de esta matriz A, como beta es mayor que 0, el rango de esta matriz es 1. Entonces, para cualquier... Perdonad un momento. Este teorema 4... La duda que tengo es si esto está contenido en el límite de cualquier sucesión convergente de esta o en alguna. Voy a consultar el libro de Gover, Lancaster y Rothman. Sigo aquí y es para toda su sucesión convergente. Esto es la hoja 10. O sea, que imagen de A, en este caso, está contenido en el límite de cualquier sucesión convergente de la sucesión de imágenes de A sub M. M desde 0 hasta infinito. Bien. Entonces, una de las sucesiones que hemos quedado que converge, a ver, como la dimensión de las imágenes de BDN son constantes, existe el límite de la imagen de BDN, aunque eso lo vamos a hacer patente enseguida, de otra manera. Entonces, la imagen de A está contenido en este subespacio límite. Me queda por decir que en el caso que alfa es 0 y beta es 0, pues aquí queda alfa, alfa, o sea 0, 0, 0. Como beta multiplica 1 menos alfa aquí, pues queda beta 0, y aquí queda beta, beta 0, y aquí queda 1 menos beta por 1 menos alfa. Eso es 1 por 1, 1, 1, y aquí quedaría 1 menos beta, o sea 1 menos 0. Esta matriz también tiene rango 1. O sea que en este caso de que alfa es 0, estamos en esta situación. Pero ahora bien, se puede obtener una base de imagen de B, o sea, imagen de B es el subespacio engendrado por las columnas de B. Y yo lo he hecho, tengo ya una edad, tirando de Maple versión 2015 y con el comando del paquete Linear Algebra que se titula column space. Este comando aplicado a una matriz da una base del subespacio imagen de la matriz. Entonces me ha dado esta base. Bueno, de hecho la he tenido yo que retocar porque no salía exactamente así de limpia. 1, 0, 0, 0 BDN, 1 menos BDN. Curiosamente, no aparece aquí ADN. Mientras que imagen de A, pues ese es subespacio engendrado por las columnas de A. La matriz A la tenemos por aquí. Entonces, usando el mismo comando aplicado a A, cuando el alfa es mayor que 0, si no ya diré, y beta es cualquiera, en 0, 1, alfa mayor que 0. Pues me sale que una base de A es 1, 0, 0, 0, beta, 1 menos beta. Es decir, si alfa es mayor que 0 y considero esta matriz que tiene 3 filas y 2 columnas,
De hecho, a veces a esto se le llama una matriz base de este subespacio, porque sus columnas son una base. Entonces, hacemos el límite de esa matriz cuando n tiende a infinito, 1, 0, 0 es constante, y b de n tiende a beta, luego esta columna tiende a 0, beta, 1 menos beta, que es la base de la imagen de A. Por lo tanto, de aquí hay un teorema fácil que dice que si una base de estos subespacios, de esa sucesión, una sucesión de bases, tiende a esta base, esta matriz base de que el subespacio enésimo tiende a esta matriz base, pues que el límite de estos subespacios vectoriales es la imagen de esta matriz. Con lo cual, como os he dicho antes de palabra, como nuestro x de n más 1 pertenece a la imagen de b de n para todo n, pues de alguna forma x de n más 1 se acerca tanto como se quiera o pertenece en el límite a imagen de A, con comillas, cuando n tiende a infinito. De hecho, voy a ver si hay alguna hoja más. No la hay. Luego aquí queda una cierta cuestión. El límite hemos quedado de x de n que si existe ha de ser un vector propio de A, asociado, claro, como es un vector propio de A asociado al radio espectral de A, que es 1, porque A es una matriz estocástica por columnas en todos los casos, pues este L pertenece a la imagen de A, o sea, es de la forma A por un vector, que sea el mismo, pues lo de menos. Entonces L pertenece a imagen de A y tiene la norma SU1, en nuestro caso T mayúscula. Entonces, estos subespacios se están acercando al subespacio que contiene al límite. Bien, y ya para acabar, consideraremos el caso en que si alfa vale 0, hemos quedado que entonces el rango de A es 1 y dependiendo del valor de beta puede ser así o así. En ambos casos, esta base formada por dos vectores no puede ser la base de imagen de A en este momento, porque aquí A tiene rango 1. Entonces, una base está formada por un solo vector, una base de imagen de A, y sería el 0 beta 1 menos beta. Daos cuenta que cuando beta es mayor que 0, estas tres columnas son la misma, luego el subespacio que engendran estas columnas es el conjunto de vectores proporcionales a 0 beta 1 menos beta. Cuando beta vale 0, además de alfa, pues entonces queda 0, 0, 1, que es esta columna que es base del subespacio en este caso. Esta notación que no he explicado es, tanto aquí como aquí tenemos una matriz 3×2, con estos corchetes angulares quiero denotar el subespacio engendrado por las columnas de esta matriz. Con la misma notación, este es el subespacio engendrado por esta matriz columna. Entonces es obvio que este subespacio está contenido en este, y como b de n tiene el límite beta cuando n tiende a infinito, pues por lo que he explicado antes, el límite de esta sucesión de subespacios, los engendrados por estas matrices, pues es igual a este subespacio, que contiene a este que es la imagen de A, o sea que es otra forma de argumentar este contenido que hemos dejado aquí. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.